SER Podcast. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world as one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. Ooh, come on, the peace train. This peace train, holy roller, everyone jump upon the peace. Hola, buenas tardes. Los años 60 y 70 fueron un filón para películas, libros y canciones que de una forma u otra protestaban contra la guerra de Vietnam. Esta de Cat Stevens, que suena, por ejemplo, hablaba de un tren de la paz y trataba de transmitir optimismo en el futuro. La verdad es que no acertó mucho en el pronóstico, porque después de la de Vietnam siguieron otras guerras y otras y otras y otras. Ahora mismo en el mundo hay más de 50 conflictos armados, pero las dos guerras de las que más se habla, que son Ucrania y Gaza, nos han recordado varias cosas. Lo primero, la crueldad de cualquier guerra, la catástrofe que supone que mueran decenas o centenares de miles de personas. Lo segundo, que es lo que llamamos comunidad internacional tolera, o al menos se muestra impotente para detener el matonismo de unos países sobre otros, caso de Rusia sobre Ucrania y de Israel sobre Palestina. Y lo tercero es que en las guerras, antes, durante y después, los servicios secretos, el espionaje, juegan un papel fundamental y muy arriesgado también para quien lo realiza. Porque, claro, un soldado, en la trinchera donde esté, es obvio que corre peligro. Pero un agente que se infiltra y busca información donde sea necesario para proteger a ese soldado, también se juega la vida. Hoy vamos a recuperar una historia que nos lo confirma. Ocurrió hace más de 20 años y para empezar tendríamos que situarnos en la sede central del CNI en Aravaca, cerquita de Madrid, en una sala donde aparece una gran fotografía en la pared, que se ve un grupo de hombres vestidos de paisano frente a un vehículo, una carretera, en lo que aparece un paisaje desértico, que lo es. Esa fotografía se tomó el 26 de noviembre de 2003, poco después de que sus protagonistas hubieran entrado en Irak a través de la frontera con Kuwait. Quienes miran a la cámara, al objetivo, eran miembros de los servicios secretos desplazados a la zona para apoyar a las tropas españolas desplegadas en el país meses después de la guerra iniciada con la invasión de Estados Unidos. 72 horas después de hacerse esa foto, una emboscada durante otro trayecto en carretera acabó a tiros con la vida de 7 de ellos, todos menos uno. Alguien que hoy se asoma a la ventana, de la mano de Jon Sistiaga. Jon, buenas tardes. Buenas tardes. Porque tú lo conoces y porque ha escrito un libro donde cuenta lo que aquello supuso en su vida, en su salud mental, en su familia y en su manera de ver el mundo, que eso es muy importante. José Manuel Sánchez Riera, buenas tardes. Buenas tardes, Bienvenido Carlos. a La Ventana, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, Muy lo bien, primero, encantado. ¿cómo os conocisteis? Eso lo va a ¿Cómo contar conociste a mejor este Jon. delincuente? ¿Cómo conociste a Jon? ¿Cómo os conocisteis vosotros? Pues una circunstancia tremendamente casual. Sí. Él participaba en unas jornadas de la Fundación Fernando Buesa en Vitoria, y yo estaba invitado y después de la cena nos presentamos, le dije quién era y nos fuimos directamente a la calle y estuvimos hablando 2-3 horas. Sí, Con el frío que hacía. Le voy a dar un poco más de épica, A ver. porque es verdad que se me presentó él al principio de la cena y me soltó así como quien no quiere la cosa. Pues yo también sé de esto, porque yo soy el que sobrevivió, del CNI que sobrevivió, y a mí me dejó en shock. ¿Tú de qué hablabas ese día? Yo hablaba de víctimas, de memoria, de perdón, también un poco de reconciliación. Era un acto dentro de la Fundación Fernando Buesa y había muchas víctimas del terrorismo, muchísimas. Y en esa cena, pues a mí me dejó un poco, pues yo no me acuerdo ni de lo que cenamos, porque ya estaba yo pensando en volver a hablar con este señor que lo tenía a 2 metros y que me había dicho luego hablamos. Así que al acabar la cena salimos fuera del hotel donde estábamos. Era invierno, mucho frío, comenzó a nevar y entonces nos dimos cuenta al hablar de que
habíamos tenido experiencias muy parecidas el mismo año y en la misma guerra nos habían matado a nuestros compañeros de trabajo. Digamos, ¿no? Sí, señor. Y eso nos reconectó, nos pusimos a charlar de sensaciones que habíamos tenido y yo recuerdo un momento de silencio ahí, con el vaho del frío ahí fuera, mirándonos los dos y como sin hablarnos, pero diciéndonos, joder, por fin alguien que me entiende, alguien que sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Porque ha pasado por la misma trágica experiencia. Y desde entonces, bueno, yo no le llamo José María, le llamo Pepe porque somos amigos y por fin se ha animado a escribir un libro como este, 3 días de noviembre, que además van a cumplir 22 años. 22 años, sí. ¿Por qué ahora? Este año. Bueno, por cierto, Isaías Lafuente, Marta del Vado, Hola, incorporados a la sí. conversación. ¿Por qué ahora? ¿Qué Porque, te ha hecho clic? primero, porque han pasado 22 años. ¿El tiempo Si lo no- cura todo o es una filfa eso? Yo no lo sé, no sé. Yo sé que estoy bien. Yo sé que estoy bien, no sé cómo voy a estar mañana. Eso es futuro y es incierto, no lo sé. Porque si no, si este libro lo intento escribir durante todo este trayecto de 22 años, hubiese salido incompleto, sin mi experiencia personal completa, que yo creo que es lo que enriquece el libro. Básicamente el relato es el que es, no hay otro, no hay más. Entonces yo lo que he intentado es intentar trasladar al libro todo por dónde he pasado, por dónde ha pasado mi cabeza, por dónde ha pasado mi familia, por dónde han pasado mis amigos. Entonces todo eso es lo que lo hace más completo. Evidentemente es un homenaje también, que yo creo que se deben hacer muchos más homenajes. Es un homenaje a mis compañeros, a mis 3 compañeros muertos ese día y a José Bernal, que murió antes y nos marcó un poquito el camino de cómo estaban las cosas. Oye, esa foto tan grande que comentaba, que está en una sala de la sede del CNI, lleva un titulito o lo que sea ahí abajo, los héroes de Irak. A mí la palabra héroe siempre me ha dado mucho reparo, porque no sé exactamente lo que es. ¿Tú te sientes como un héroe? No, yo no. Yo sé lo que soy, ahora lo sé. O sea, ¿te ha costado? Sí, porque no lo sabía. Yo soy un superviviente, lo tengo claro. Soy un superviviente, que no es cosa menor, ¿eh? O sea, yo he pasado por todo esto, lo puedo contar, y los héroes son ellos. Pero los héroes son ellos porque también venimos de un estamento que es el militar, donde el día que juramos bandera, en esa jura juramos o prometemos dar hasta la última gota de nuestra sangre por la defensa de nuestros valores, de esos valores que asumimos. Y ellos lo hicieron. Entonces, para mí son héroes por encima del resto. Yo no me considero un héroe. Esto hemos tenido muchas charlas, además. Es una de las grandes preguntas que sobrevuelan el libro, ¿no? En todo momento. Y que alguna vez él y yo hemos hablado, ¿no? Al pasar por una experiencia parecida, donde al final, bueno, mi compañero José Couso fallece, yo no, sus 7 compañeros fallecen, son asesinados, él no. Joder, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué estamos aquí? La pregunta que llevamos 20 años haciéndonos, ¿no? Que es complejísima y que no tiene una sola respuesta, ¿no? Podemos hablar de suerte, podemos hablar de destino, podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Pero a veces es casi hacernos trampas a nosotros mismos, ¿no? Porque seguimos, al menos con el síndrome del superviviente, ¿no? Voy a empezar a cortarle, que si no habla mucho. Sí. No, pero sí es una pregunta que no tiene respuesta. Estás y punto. No le busques ninguna alternativa extraña. Estás, ya está. Yo le llamo destino, que es demasiado fuerte. Para mí, pensándolo, es una palabra muy fuerte, porque hay 7 destinos que se truncaron ese día, o sea, se acabaron. Otro le llama suerte, otro le puede llamar suerte, destino y 27 cosas más. Entonces, pero ahí pesa la culpa. El primer día, el superviviente tiene sensación. Sí, por supuesto que el primer día es horrible. De verdad, la primera noche que la pasé muy seguro en una base americana, esa noche yo era la persona más culpable del mundo. Yo era el culpable de que hubiesen muerto mis compañeros. Pero es que existe. O sea, después de una experiencia tan traumática, lo primero que te sale es la culpa del superviviente. O sea que... Bueno, el libro... Que tú pudiste morir, perdona, John, sí. Tú pudiste morir una vez, o 2, o 3, en aquel episodio. Sí. Primero en el tiroteo, luego cuando sales a la carretera como puedes a pedir ayuda, y luego cuando una turba
intenta, no sé si lincharte, meterte en un maletero, lo que fuera, que tenía mal pronóstico eso, alguien con un beso, que tú lo cuentas en el libro, que me parece de las cosas más que te quedas, alguien con un beso en la mejilla, conjura el peligro. Así me quedé yo ese día, porque en ese momento que no piensas, no es el lugar más frío del mundo. La cercanía de la muerte es la frialdad. Y que después de todo eso, de que me pegasen, de que me metiesen en el maletero del coche, que aparezca un individuo que me mire a la cara y que me dé un beso y que desaparezca, que tampoco se quedó, y que todo cambie. Yo en ese momento le daba más valor al beso que al resto. Yo, de todas maneras, y esto está claro, y esto lo he descubierto después de escribir el libro. Yo cuando ya salí por ayuda, ya estaba salvado y no lo sabía. Porque también las circunstancias del Irak de la época daban para que nadie en un entorno normal se significase en un sentido o en otro. Ya. Entonces, por eso ni me podían haber secuestrado, me podían haber matado, y este hombre me podía haber ayudado. Pero cuenta el significado de ese beso. Cuenta lo que los oyentes están diciendo. ¿Qué están hablando de un beso estos? Que eso también me enteré tres meses después, porque ¿Ah, sí? claro, a mí me dio el beso y yo digo, este señor que estaba en shock yo. Y ese beso significa protección, significa que hay cierto conocimiento de la persona a la que le das el beso. Pero tú no le conocías a él. No, ni él a mí. Pero supisteis después quién era, ¿no? Sí. ¿Y quién era? Pues era un pariente, no sé en qué grado, de una de las personas con las que hablábamos en Diguanilla. De los colaboradores. De los colaboradores. Del CNI, ¿no? Clandestinos. Eso lo puedes... No era clandestino. Bueno, estaba un señor estupendo, un jeque de la zona, o sea que no era clandestino. De hecho era un tipo bastante importante de Diguanilla, y este era pariente suyo, pero yo me enteré después. Y él no se acercó porque supiese absolutamente nada de que estuviesen atacando a españoles. Él, por lo que cuenta después, es que oyó que había un ataque contra occidentales, él se acercó, vio un occidental, le dio el beso y se fue de allí. Y él no sabía ni nacionalidad ni... ¿No le has visto nada. nunca más? No, ¿Ni has hablado, fotografía. ¿Ni has hablado nunca con él? No nos íbamos a entender. José Manuel, has dicho que ahora, 22 años después, estás bien. Una de las traumas que tuviste después de este ataque fue estrés postraumático. ¿Qué has necesitado y qué has recibido durante estos 22 años para decir estoy bien? Pues he recibido mucho cariño de mi familia, porque si no es por el cariño de mi familia, yo estaría en otras circunstancias, no sé cuáles, porque no me gusta hacer hipótesis. Mucha fuerza de la persona que tienes a tu derecha, es que aquí está mi mujer. Ahí, mucha fuerza, porque yo me caía y ella me agarró de los pelos y me sujetó, pues es así. Mucha ayuda médica tarde. Eso es cierto. Esto no es un manual de ayuda. Yo, quien tenga un problema, que lo resuelva cuanto antes, que no lo deje pasar, pues si no se pasa realmente mal. Ayuda de psiquiatras y el apoyo del centro, de todos mis amigos. El centro sobre todo, el centro se ha portado muy bien, porque sé que me lo vais a preguntar después. Sí. Entonces claro. ya os lo resuelvo. El centro, el CNI se ha portado... como lo que había esperar de él, o sea, tremendamente bien. Yo me siento muy orgulloso de haber pertenecido al centro y muy agradecido por el trato que se me ha dado. Eso es lo que venía a continuación para preguntarte. Pues ya está, ¿tú te has arrepentido de algo, tu trayectoria, tu tal? No. Pero Ahí lo entonces, que pasó ya está. Una cosa solamente, recibiste la ayuda tarde porque tú creías que no la necesitabas. Sí. Claro. Sí, pues empiezas... dormir bien nunca... A partir de ese momento nunca duermes bien, entonces ya asumes que es algo que se va a incorporar a tu vida como una normalidad. Pues bueno, pues no, si duermo 6 horas, si duermo 4, si no duermo, no duermo, es algo normal. Pero a partir de ahí empiezan otros problemas, otras historias, otros síntomas de estrés postraumático, y entonces ahí es... ¿Y fuiste tú mismo el que te diste cuenta de que pasaba algo, o fue la persona que está enfrente la que te dijo, oye, mira, hasta aquí hemos llegado? Ella me dijo una noche, que yo le dije una borriquería, ella me dijo, tú estás loco, tienes que ir a un psiquiatra, estás enfermo, tú no eres así. Y yo le dije, no, he cambiado, esto puede ser la crisis de los 40, mi vida tiene que cambiar. Es así, no. Y además, curioso. En todo esto,
lo que peor llevo es que yo soy consciente en todo momento del daño que hago. Lo que pasa es que me da absolutamente lo mismo. Entonces eso es lo que ahora también es un ejercicio de penitencia, no de mortificación. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Que el otro día se lo pregunté. Que me mortifique que la penitencia. Por eso. Oye, ¿me das permiso para saludar a Isabel? Sí, si quiere ella, sí. Estamos hablando de una persona que está aquí, en fin, y está mirando y digo, joder, buenas tardes. Hola, buenas Bienvenida tardes, a La Ventana. Muchas gracias. ¿Qué hacemos con este hombre? Quiero decir, ¿qué hiciste tú para tenerle hoy bien, como acaba de decir él? Pues, a ver, tener mucha fuerza, porque aparte de ¿Cómo tenerle, se entiende eso? aparte de tenerle a él, tenía 3 niños pequeños. Y entonces, claro, o sea, yo me eché a las espaldas el sacar a mis hijos adelante y el ver cómo él, al principio, después del atentado, él pensaba que estaba bien, pero fue cayendo, hasta que él mismo se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Pero yo estuve ahí porque en todo momento, cuando él, como ha estado contando antes, decía, no, es que yo he cambiado, es que yo a lo mejor necesito empezar una nueva vida, porque esto que me ha ocurrido a lo mejor ha sido por algo. Y bueno, pues él decía que se quería ir a vivir solo, a empezar de cero. Pero yo sabía que él no es así. Es una persona muy cariñosa, muy sociable, amante de sus hijos, de sus amigos. Y entonces él no era él. Yo le dije, de verdad, o sea, no eres tú. ¿Cuál hubiera sido mi postura fácil? Decir, bueno, pues si tú crees que esto que te ha pasado, porque te ha tocado, igual que me tocó a mí mi parte, a él le tocó esa parte, tú crees que esto que te ha pasado, pues te lleva ahora a que tu vida tenga un cambio radical, pues sale, pues coge la puerta, te vas y yo me quedo aquí con mis hijos y ya vemos lo que pasa. Pero no, porque bueno, aparte de quererle me daba pena porque yo sabía que él no era así y que si se ponía en manos de un médico y si nos escuchaba, pues al final iba a salir adelante. Y bueno, fue un año duro, sobre todo uno, en el que él estaba completamente ausente, estaba en casa, convivía con nosotros, pero no estaba, no tenía sentimientos ni hacia los niños ni hacia mí. Y bueno, pues poco a poco pues salió adelante y al final volvió a ser él, con la ayuda de todos un poco, volvió a ser. Qué bien. Hay un momento especialmente emocionante en el libro, que es cuando ella, Isabel, cuenta cómo lo pasó durante esas 6 horas hasta que primero se recibe la información de que ha habido un atentado, de que hay muertos, de que efectivamente son del CNI, de que hay 3 muertos, de que hay 5, de que hay 6, de que hay 7, y recibe la llamada, ¿no? Sí. Y además ha tenido la deferencia de que sea ella la que lo explique, ¿no? en su propio libro. No, ¿no? La necesidad. La necesidad, no es deferencia, no. Yo soy tremendamente educado, pero con mi mujer menos. Ya llevamos muchos años juntos y tenemos bastante confianza. No tenía la necesidad de que lo contase ella. Porque la angustia, mi historia es mi historia. Yo te hago, el relato te lo hago como si fuese ayer. Pero es un relato que no me angustia, no me genera absolutamente nada. Ahora, 22 años vista. Me genera recuerdo, pero ese ya lo tengo, no es porque lo cuente. Pero su parte, desde el primer momento, me generaba una angustia tremenda. Yo decía, pero ¿cómo es posible que hayas podido soportar esas tantas horas de angustia? Y yo me sentía mal. Y entonces, a la hora de escribirlo, dije, no, yo esto no lo puedo escribir, Isabel, ponte tú, porque yo no voy a trasladar de la misma forma en el texto lo que tú sentías. O sea, cuentas en el libro que vais por institutos y colegios, vais dando charlas, la Asociación de Víctimas del Terrorismo que presides. Sí, bueno, es un proyecto mucho más grande, pero sí. Es más global. Y que hay una pregunta que en el caso de tu historia pues es recurrente y se entiende que se te plantee, bueno, ¿tú has matado alguna vez a alguien? La respuesta corta es no. Pero yo creo que cuentes la respuesta larga. Uy, que das para es que eso... No sé con quién lo hablaba ayer. Con un amigo, un compañero. Y me decía lo mismo, que le había impresionado mi respuesta ante la muerte. Y la verdad es que es lo que siento ahora. No nos metamos en grandes disquisiciones. En un momento de peligro y violencia, yo sería capaz de matar. Yo estoy convencido. Matar sin esa necesidad imperiosa me generaría muchos más problemas que por donde he pasado. O sea, me generaría un cargo de conciencia tremendo, porque yo sé el dolor que se genera cuando se produce una muerte, mi contacto con las víctimas y mi experiencia propia, cuando se genera una muerte, un herido,
la situación que se genera es de mucho dolor, es el dolor tremendo. Entonces, sé que matar va a generar ese mismo dolor y eso ya me echaría para atrás. Probablemente después tendría que hacer el proceso psicológico posterior, sería más complicado para mí. Es una de las reflexiones más así impactantes del libro, porque, a ver, eres militar, tienes una preparación, te envían a una guerra, pero al final del libro reflexiona, estoy tirando de memoria, pero llega a decir algo así como, al final, quitar la vida es para el que lo hace es abdicar de su humanidad, para el asesino, ¿no? Y esto dicho por alguien que es militar y que está de alguna manera preparado para ello, ¿no? Pero te repito lo mismo, según las circunstancias, claro, yo sería capaz, yo y cualquiera sería capaz de matar. Lo que pasa es que eso me generaría un problema después, ¿eh? Claro. Hay en el libro flotando una sensación desábrida hacia la clase política. Porque de alguna manera, y visto así tan rápido como lo cuenta él, es verdad que un presidente, José María Aznar, un ministro, Federico Trillo, llevó a este país a una guerra a la que se envió un montón de soldados y de miembros de fuerzas especiales o de agentes del CNI. 8 muertos después, otro ministro y otro presidente, Zapatero, Bono, deciden que hay que irse. Pero al final queda una sensación, bueno, él es un servidor del Estado y hace lo que le mandan, de acuerdo, pero ¿para qué? Porque al final son decisiones de políticos. Claro. ¿No? Sí, es el para qué fuimos y para qué nos volvimos. O sea, no, ya sabes que a mí no me gusta entrar en discusiones políticas porque no me voy a llevar a ningún sitio. Me calientan la cabeza y me enfrían los pies y no llego a ninguna conclusión clara. Bueno, si las llego, pero no las voy a decir. Pero al final la idea que queda es que cualquier organismo del Estado, fuerza de seguridad, al final somos herramientas al albur del poder político. Somos herramientas que nos utilizan en la forma en que necesiten en ese momento. Y ya está. Sin acritud. O sea, hay que asumir que es lo que somos, y ya está, no es otra cosa. Ya. Entonces, asumiendo eso, pues fuimos, vamos. Que nos tenemos que venir, nos venimos, y ya está. Otra cosa es la reflexión personal, que esa ya es mía, pero bueno. Yo quería apelar, perdona Isaías, yo quería apelar a eso de la reflexión personal ahora, que la conversación pública está pum, 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 con tambores de guerra por todos lados. Que parece que estemos entrando en una era de tal. ¿A ti cómo se te queda el cuerpo cuando ahora oyes todo esto? Sí. Todo esto que hay en el mundo, bueno, en el mundo y no tan lejos de aquí. Es decir... Bueno, yo intento ser práctico en esto. No, los tambores de guerra son tambores de guerra hasta que no se oyen disparos. Entonces, hay que intentar... No hacer discursos apocalípticos. No, esto no es el apocalipsis. O sea, por estas circunstancias la humanidad ha pasado muchas veces. Entonces, es una más. Son momentos muy, muy complicados que pasarán. Evidentemente, hay bajas, hay muertos. Las bajas son muertos. Es que la palabra baja nunca me ha gustado. Hay muertos, hay dolor, hay destrucción. Pero eso es consustancial a la especie humana. O sea, es así. Entonces hay que tomarlo con serenidad, con tranquilidad, con preocupación, evidentemente, porque es que es preocupante que estén disparando a 3 horas de vuelo de aquí. O sea, No, pero de tu reflexión sobre la guerra y los políticos, claro, al final la guerra la deciden políticos. La pregunta sería, si algunos políticos que deciden la guerra hubieran estado en una guerra, ¿tú crees que habría menos guerras? Si los políticos fueran madres, probablemente no iba nadie a la guerra. Pero, aparte de eso, no me gusta entrar en eso porque los políticos son los que deciden toda nuestra vida, no solo la guerra. O sea, deciden la guerra, cómo va la economía, cuánto vas a cobrar y cuánto vas a dejar de cobrar. Entonces, estamos a lo que ellos quieran. Oye, nos ha alegrado mucho veros a los dos. Así que muchísimas gracias por haberos asomado a la ventana, compartir una parte de vuestra vida. Y recuerdo el título del libro, 3 días de noviembre. José Manuel Sánchez Riera, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Suerte. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.